Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien esta mañana y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo ciclo de webinars de Kier y compañía y organizado por nuestro grupo de tecnología y protección de datos. Y el tema de hoy día es el nuevo proyecto de ley de protección de datos que está promoviendo el gobierno. Tengo el honor de estar acá junto a Paulina Silva, que lidera el tema de protección de datos en la oficina. Y lo que queremos hacer hoy día es el primero de una sesión de 3 webinars para tratar este tema porque es tremendamente amplio. Durante una charla o focus groups acá en la oficina, muchos incluso nuestros abogados nos dijeron que es importante repasar ciertos conceptos, repasar lo que existe y para entender bien el futuro y cómo esto puede afectar los cambios en nuestra empresa. Es por eso que en vez de hacer un webinar largo y exhaustivo, hemos decidido hacer 3 sesiones que van a durar 40 minutos cada una. La idea es que cerca del final de cada ciclo vamos a abrir un chat de preguntas y respuestas, las vamos a tratar de contestar en tiempo real y obviamente entre una sesión y otra nos pueden mandar sus comentarios. Cuando hablamos del proyecto de ley de protección de datos, hay una historia larga hacia atrás que diría que este proyecto, la ley actual, que es del año 99, ha tratado de ser cambiada cerca de 60 veces, con distintas mociones parlamentarias, proyectos, incluso presentados por gobiernos anteriores. Y lo que es importante entender es que esta reforma o esta moción de reforma que se está presentando es bastante omnicomprensiva y existen ciertas presiones por tratados de la OECD o por la incorporación de Chile a la OECD y también por la necesidad de hacer negocios relacionados con data centers y otras nuevas tendencias, es que la ley actual debe y necesariamente hay que entrar a modificar. Yo creo que es importante saber que han habido 4 proyectos relativamente importantes que modifican esto. Hubo uno en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, hubo otro proyecto bastante omnicomprensivo durante el gobierno del presidente Piñera, y últimamente este año han ingresado 2 proyectos bastante orgánicos y que cambian esto en términos bastante estructurales. Uno en enero, patrocinado por el senador Arboe, que busca derogar la ley actual y cambiarla por una nueva, y el otro es el que está promoviendo este gobierno, que se presentó el 13 de marzo, para modificar la ley de protección de datos actual. Esto se va a ver en la Comisión de Constitución del Senado y se van a ver los 2 proyectos juntos. ¿Qué significa eso? Es que probablemente los contenidos del proyecto del senador Arboe, o promovido por el señor Arboe, se van a integrar como indicaciones sustitutivas al proyecto del gobierno. Por lo tanto, esto puede tener algunas consecuencias interesantes, ya que el proyecto del senador Arboe, o promovido por el señor Arboe, tiene temas que el proyecto del gobierno no tiene, como el tratamiento de datos de carácter económico. Esto es importante porque el gobierno en su oportunidad dijo o estableció que esto sería una ley aparte, que se mantendrían vigentes las condiciones de la ley actual y que esto se tramitaría en un conjunto de leyes que se le denomina el SOE. Pero el proyecto del senador Arboe contiene el tratamiento de datos de carácter económico, por lo tanto hay que estar bastante atentos qué va a pasar con él. Ahora, como
tenemos mucha materia que abordar en estos tres webinars. Creo que es importante hacer un par de comentarios generales respecto del proyecto actual. Creemos que, y hay que básicamente mencionar, que un proyecto que, si bien es cierto, emana de los compromisos de la OSD, de acuerdo, establece el mensaje, pero también el mensaje hace referencia a que Chile requiere una ley más moderna y se está anclando principalmente en el reglamento europeo y el modelo europeo. ¿Qué significa esto? Que debiésemos estar esperando un sistema más parecido al europeo que al americano. Y eso es tremendamente relevante porque quiere decir que vamos a tener un escenario de un nivel alto de protección de datos, donde los espacios de autorregulación van a ser más acotados y por lo tanto es importante tener eso como eje estructural. Hay que mirar a Europa más que mirar a Estados Unidos. Vemos que hay 4 desafíos en el proyecto actual. Es un proyecto que ha tratado de ponerse al día, sobre todo con las discusiones que están pasando ahora en Europa y que también están a su vez discutiendo el tema de protección de datos en una economía mucho más globalizada y donde el Big Data es el centro. Pero creemos que los grandes desafíos que pueden afectar a ustedes, que son principalmente de empresas, es que vamos a tener que trabajar en precisar los derechos y las obligaciones de los distintos responsables de datos. Los principios están definidos en términos relativamente amplios y por lo tanto va a ser importante tratar de hacer algunas bajadas de reglas concretas. Creemos que al mismo tiempo hay que flexibilizar los regímenes de excepciones. Creemos que en un mundo moderno, para dar mayor flexibilidad al comercio, es importante introducir ciertos elementos de autorregulación. Hoy día están hechos como, consagrados más bien como elementos de prevención de sanciones, más que autorregulación. Y finalmente creemos que el régimen de sanciones es bastante alto. Por lo tanto, hay estos 4 que yo creo que son importantes tener presentes cuando hagan el seguimiento legislativo, y es un desafío de que ustedes, a través de sus diversas asociaciones o las actividades en que participen, tratar de focalizar los aportes en ese aspecto. Ahora me gustaría y también setear bien las expectativas de estos ciclos de webinars. Es que no queremos hacer un análisis exhaustivo o académico del tema, sino que focalizarnos en lo que a nuestros clientes les interesa y lo que es importante empezar a cambiar o considerar para los efectos de prepararse para el futuro. ¿Cuáles son los temas que estamos viendo que va a ser importante trabajar desde hoy, a pesar de que esta tramitación está recién partiendo y el periodo de transición va a ser relativamente largo? Pero lo primero que ustedes debieran estar pensando dentro de su empresa como un action item hacia el futuro va a ser, primero, va a haber que sanear y renovar las bases de datos de la empresa. Paulina después va a hablar con bastante detenimiento de esto, pero hay que empezar desde ya a pensar que van a tener que haber procesos de actualización de base de datos que son bastante engorrosos. Segundo, la ley establece, al igual que todas las legislaciones del mundo, nuevas y muy altas obligaciones respecto a la seguridad y el registro de las bases de datos. Esto va a ser bien importante porque es posible que hoy día nuestras empresas no estén con los estándares de seguridad o los protocolos de seguridad que son los adecuados para estos temas, y la ley los va a contemplar. Va a haber que tomar ciertas medidas y entender bien
cómo va a operar la transferencia internacional de datos. Sobre todo que muchos de los datos se procesan fuera de Chile, hay data centers que están fuera del país, y por lo tanto hay que incorporar dentro de los protocolos el cómo se van a procesar esos datos. También hay que analizar a qué sanciones puede estar expuesta la empresa para efectivamente tomar las medidas que sean pertinentes. Hay algunas sanciones que pueden llegar hasta 230 millones de pesos, por lo tanto estamos hablando de un tema relativamente alto. Tenemos que ver el tema de la autorregulación. Si bien hay ciertas políticas de prevención de infracciones que van a ser tenidas como atenuante, pero todos los protocolos y todos la documentación y políticas que implementemos tienen que ajustarse lo más posible a las normas, porque el día de mañana van a servir, uno, para aclarar los ámbitos de aplicación de los principios, que son relativamente flexibles, y dos, que sirvan de elementos de incentivo para prevenir delitos futuros. Entonces, con esto, los desafíos están abiertos y vamos a entrar en los ciertos aspectos más bien básicos de quiénes son los titulares, quiénes son los distintos actores en esto, y sobre todo focalizado en esta sesión en la ley actual. En los otros dos webinars vamos a focalizarnos en el proyecto. Y con esto dejo con ustedes a Paulina. Buenos días para todos. Estamos súper entusiasmados de estar iniciando esta serie de 3 webinars para conversar sobre la legislación de protección de datos y cuál es la legislación que viene. Hace más de 2 años, o casi 3 ya, desde que participamos en la mesa de trabajo en el Ministerio de Economía en torno al anteproyecto que existió en ese tiempo, es que estamos ya ansiosos de que se presente este proyecto de ley, por lo tanto tenemos hartas ganas de trabajar y tenemos mucha conciencia que hay harto paño para cortar y hartas materias que discutir y eventualmente hartas políticas que implementar en las empresas de nuestros clientes. La razón por la cual en este webinar vamos a hablar también no solo del proyecto de ley futuro, sino que de la ley actual y el estado en el que estamos ahora, es porque nos interesa para que ustedes comprendan bien de qué estamos hablando. Queremos partir todo desde la misma página. Y para estar todos en la misma página necesito empezar contándoles de qué hablamos cuando hablamos de tratamiento de datos personales. La Ley 19.628, la Ley de Protección de Datos, regula las actividades de tratamiento de datos personales y los derechos y obligaciones que se generan a partir de esta actividad. Por lo tanto, esta frase, tratamiento de datos personales, es la acción que está al centro de toda la regulación de la Ley de Protección de Datos. Luego, aquello que no pueda ser considerado dato personal o las actividades que no puedan ser consideradas tratamiento quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley. ¿Qué es un dato personal? Para que un dato sea un dato personal debe poder identificar a un ser humano, a una persona natural. La ley define los datos personales como los datos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Esto significa que es la identificabilidad lo que convierte un dato en un dato personal. Por ejemplo, mi nombre, Paulina Silva, no es en sí mismo un dato personal. Hay montones de Paulina Silva. No es en sí mismo un dato personal si es que no me identifica o no tiene la potencialidad o la capacidad de identificarme a mí. Mi nombre asociado a mi dirección, mi nombre asociado a mi cargo y a la empresa, o incluso mi root por sí mismo, se convierten en estos elementos en datos personales. La identificación de un dato como un dato personal o no, o la diferencia que existe, o los esfuerzos que tienen que haber para que un dato pueda hacer identificable a una persona, es tremendamente relevante respecto de actividades que se hacen con datos que no son personales. En tanto un dato no te entregue la capacidad de identificar a una persona natural, es un dato que la ley entiende como anónimo o estadístico, y respecto de ese dato no se aplica la ley de protección de datos. Las legislaciones extranjeras y la jurisprudencia aplicando la legislación extranjera
han ido progresivamente extendiendo qué se entiende por dato personal o extendiendo este concepto de identificabilidad. Y de esa manera restringiendo lo que se entiende también por dato anónimo o aquellos datos respecto a los cuales no se aplica la ley de protección de datos. Ahora, ¿qué es el tratamiento? Lo que las empresas o personas hacen con estos datos se conoce como tratamiento de datos. Cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, dice la ley, que permitan utilizar los datos personales de cualquier forma, recolectarlos, almacenándolos, organizándolos, cederlos, incluso cuando tú te aseguras de que un dato está lo suficientemente seguro como para poder transportarlo, esas son actividades de tratamiento. Por ejemplo, cuando una persona natural, cualquiera de nosotros, guarda el teléfono de tu primo en tu celular, cuando el Departamento de Recursos Humanos de una empresa recolecta, organiza y almacena la información de sus trabajadores, o incluso cuando una empresa de contabilidad recopila o asocia y utiliza datos personales de los trabajadores de otra empresa, por orden de esta otra empresa y en el contexto de la prestación de un servicio, todas esas son actividades de tratamiento de datos. Y por lo tanto, respecto de todas esas actividades, se aplican las obligaciones que establece la Ley de Protección de Datos. Lo que hace la Ley de Protección de Datos es regular cómo puede hacerse el tratamiento de estos datos, regulando tanto la recogida como la vida del dato. Esto también es bien importante para las empresas, porque el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos no se agota con haber obtenido un consentimiento legal, escrito, informado, perfecto, precioso. No se agota la obligación ahí, porque después de eso las empresas tienen una serie de obligaciones asociadas a la mantención de la vida de ese dato en su base de datos. Ahora, la estructura de la Ley de Protección de Datos se puede entender conociendo cuáles son los roles en que pueden estar. Se puede entender conociendo en qué roles se puede estar en relación con los datos. El protagonista absoluto de esta regulación es sin duda el titular. El titular de los datos es siempre una persona natural. Las empresas, es importante que lo entendamos, no tienen derechos sobre sus datos, por lo menos no bajo esta estructura legal. Es importante notar que esta relevancia y el protagonismo que se le otorga a la persona natural como titular de sus datos personales no es casual. La legislación está evolucionando junto con la sociedad para entender que los datos personales no pertenecen a las empresas que los hayan recopilado y organizado, sino que pertenecen a sus titulares. Como una persona, naturalmente, tiene un control muy precario, todos nosotros tenemos un control muy precario sobre aquellos bits de información que nos puedan potencialmente identificar, es que la legislación de protección de datos es típicamente protectora. De la misma forma en que es protectora la legislación laboral, o que es protectora la legislación de protección al consumidor. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que compra una prenda online, una ropa, en una página web, ropa.com. La persona que entrega en ese sitio web su nombre, dirección para el despacho, su número de tarjeta de crédito para el pago, esa persona es el titular. El obligado por esta ley es el llamado responsable del banco de datos por nuestra ley. Este obligado puede ser tanto una persona natural o jurídica, a diferencia del titular que siempre necesariamente será una persona natural. Para poder identificar quién es el responsable, tenemos que saber a quién le competen las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter personal. Una vez recogidos los datos, ¿cuál es la persona natural o jurídica que va a decidir dónde se guardan, cómo se guardan, cuáles son las medidas de seguridad que se aplican, dónde los comunico, cómo los transporto? Ese es el responsable. Lo relevante, por lo tanto, para la calificación de responsable es estar en esta posición de decidir cómo se van a procesar los datos. En el ejemplo que les contaba antes, de esta página web ropa.com, la empresa que disponibiliza la página web para vender sus prendas, que por ejemplo se va a llamar Ropa Inc., es el responsable de la base de datos. Hay un tercer sujeto en esta figura que puede o no existir. La relación de tratamiento de datos puede existir solo entre un titular y un responsable, pero también hay una tercera persona que en la economía actual tiene una tremenda relevancia y es el mandatario para procesar los datos. Y esta figura no es una figura tan rara. Una empresa que externaliza su payroll la externaliza con un mandatario. Es un tercero a quien se le ha encargado el procesamiento de datos en el lugar de la persona que los está encargando. El contador de una empresa también es un procesador de datos. El dueño de el data center donde se almacenan todos los datos de una empresa también es el titular. Es el mandatario. Es importante también que sepan que
Cuando estamos hablando de protección de datos, ustedes muy probablemente van a escuchar también los conceptos de procesador, o en el caso de la legislación española de encargado de tratamiento de datos. Procesador, encargado y mandatario para estos efectos son lo mismo. Es aquel tercero que es el encargado del tratamiento de los datos. Ahora, un tip. Es importante para las empresas identificar qué rol cumplen en esta actividad de protección de datos. ¿Son ustedes responsables? Una empresa bien puede ser responsable respecto de cierto tratamiento y procesado respecto de otro tipo de tratamiento, o mandatario respecto de otro tipo de tratamiento. Por regla muy general, un responsable tiene que, 1, recabar el consentimiento informado de los titulares de datos para hacer el procesamiento y responder, además, y 2, responder a los requerimientos de información o modificación o cancelación que le hagan los titulares. Esas son las reglas bien generales que debe cumplir una empresa si es que está en el rol de responsable de la base de datos. Por otro lado, una empresa que está en el rol de mandatario o procesador tiene que asegurarse por lo menos que su encargo para procesar datos por otro ha sido acordado por escrito. Ese es el requisito que requiere nuestra ley actual. Y en este encargo debe dejarse constancia particular de las condiciones de utilización de los datos. Les decía entonces que la ley de protección de datos es un instituto de aplicación transversal. Todos nosotros estamos obligados por la ley de protección de datos. A diferencia de otros estatutos como la ley de protección al consumidor, que requiere un acto de consumo y que califica a los sujetos obligados, en este caso, la ley de protección de datos, en tanto estemos haciendo una actividad de tratamiento de datos, somos obligados ante ella. Por último, les quiero hacer una referencia muy rápida a los datos sensibles, que son conceptos que muchos de ustedes tienen que haber escuchado y muchas de sus empresas muy probablemente están involucradas con el tratamiento de datos que son muy importantes, como los datos sensibles. Los datos sensibles para nuestra ley se refieren a características físicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de la vida privada o intimidad, como hábitos personales, origen racial, estados de salud, vida sexual. Como se entiende, son datos personales que por sus características deben ser objeto de una regulación más estricta y en principio requieren, en su tratamiento, un grado mayor de cuidado. El efecto práctico en nuestra legislación hoy es que a los datos sensibles no les son aplicables las excepciones a la obligación de obtener consentimiento, a las que sí son aplicables los datos personales, y por lo tanto, por regla general, casi siempre hay que obtener un consentimiento escrito del titular. Ahora, teniendo claro que involucra el tratamiento de datos y quiénes son los sujetos cuyas acciones regula la ley, les cuento que el tratamiento, la médula de esta regulación, señala que el tratamiento de datos se permite solo si es que hay o autorización legal o consentimiento escrito. Este consentimiento tiene que ser escrito y suficientemente informado, por lo tanto tiene que estar asociado a una cantidad de información que señale los requisitos que solicita la ley, que son principalmente el indicar cuál es el propósito del uso de los datos y la eventualidad de comunicar esos datos a terceros. Nuestra ley lamentablemente tiene un estatuto de excepciones bastante difuso. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones son las que dotan de alguna forma de sensatez a esta obligación general de que todos quienes hacen tratamiento de datos deben recabar el consentimiento de los titulares. Y relevan entonces al responsable de la obligación de obtener este consentimiento en ocasiones donde es o imposible obtener el consentimiento, o donde no se justifica, o donde es presumible que el consentimiento ya se habría prestado. En otras legislaciones, por ejemplo, cuando existe un interés vital del afectado, es una excepción de la obligación de recabar el consentimiento. O cuando el tratamiento es indispensable para el cumplimiento o ejecución de un contrato en el que es parte el titular, la ley exime al responsable de la obligación de obtener el consentimiento. Lamentablemente nuestra ley hoy tiene un estatuto de excepciones, como les contaba, bien difuso. Partiendo, por ejemplo, porque no es claro si es que el dato que proviene de una fuente de acceso público debe estar acompañado de consentimiento del titular solo por provenir de una fuente de acceso público, o este dato además debe tener una serie de características adicionales, como por ejemplo ser de carácter económico, financiero, bancario, comercial. La ley en el artículo 4 no es clara en identificar concretamente cuáles son estas excepciones, lamentablemente. Ahora, dado que nuestra ley no tiene una autoridad de protección de datos, y como les comentaba, dado que los titulares de los datos tienen poco acceso a estos bits de información que los identifican, los derechos de los titulares y las obligaciones de los responsables han tenido poca interpretación jurisprudencial porque no ha llegado a tribunales. Ha llegado muy escasamente a tribunales la discusión de una ley que tiene límites esencialmente difusos. Esto se
espera que cambie en el evento de que el proyecto de ley que se está discutiendo hoy en el Congreso sea aprobado de la forma en que está, porque el proyecto de ley establece una nueva institucionalidad, la existencia de una autoridad de protección de datos que va a tener facultades de imponer sanciones y al final también de interpretar la ley, que es bastante necesario, dado estos últimos 17 años de ley que ha tenido poca recogida jurisprudencial. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Perdón. Antes de pasar a las preguntas, hay un análisis que les quiero contar en términos bien generales de cuáles son las partes que no regula nuestra ley y que este nuevo proyecto de ley de las que sí sería cargo. Nuestra ley no regula tratamiento internacional de datos, no señala en ninguna parte cómo debe realizarse el tratamiento internacional, por lo tanto, por regla general, basta con que un tratamiento cumpla los requisitos para operar en Chile para que pueda salir al extranjero. No hay obligaciones de seguridad para las empresas, no hay obligaciones de reportes de breach, de violaciones de seguridad, no hay incentivos a la regulación y, como les contaba antes, no hay autoridad de control. Los principios están relativamente desestructurados, eso es un cambio bien relevante que se anuncia con esta nueva ley, donde sí hay un título que señala estos son los principios que van a interpretar toda la ley. Y nuestra ley establece también un procedimiento de reclamación de infracciones, que es el que ha sido llamado habeas data, que es un procedimiento que, como les comentaba, no ha visto mucho la luz. Ha existido, desde luego, pero no con la frecuencia, con la consistencia que se habría deseado para una ley que definitivamente por su texto requiere una interpretación judicial. Ese es el resumen general de la ley y del estado en que estamos ahora, y tenemos algunas preguntas que nos gustaría analizar ahora, y pueden por favor mandar sus preguntas. Tienen que saber también que las preguntas que ustedes envían solamente las podemos ver nosotros, no las pueden ver el resto de la sala, así que manden preguntas con confianza. La primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿la ley se aplica según dónde está el titular? ¿El lugar donde se almacenan o el lugar donde se acceden los datos? Por ejemplo, si son datos de personas en el Reino Unido, pero están siendo accedidos desde Chile, ¿la ley aplica? Viceversa. Datos de personas chilenas, pero que están siendo almacenados y accedidos en el extranjero. La relevancia de la regulación de la transferencia internacional de datos se hace bien relevante con esta pregunta que formula Felipe. Dado que la transferencia de datos es tan fácil para mí mandar un email desde Vitacura a La Reina como desde Las Condes a Nepal, la facilidad para exportar datos, por un lado, y la evidencia de que la ley solamente puede aplicarse al territorio de Chile, por otro, genera la necesidad de que se regule, que es algo que sí sucede con la nueva legislación, que se regule la forma en que se pueden exportar estos datos. Porque una vez que los datos salen de Chile, nuestra ley deja de tener aplicación. En concreto, y respondiendo a tu pregunta, la Ley de Protección de Datos de Chile se aplica a los tratamientos que ocurren en Chile. Cosa diferente es que un tratamiento que ocurre en Chile se haya generado por una recopilación de datos que ocurrió en el extranjero, como uno de los ejemplos que tú planteas. Por lo tanto, los tribunales chilenos o una eventual autoridad de protección de datos podrá ejercer su competencia, su jurisdicción, solo respecto de aquellos tratamientos que hayan ocurrido en Chile y por motivos prácticos respecto de los responsables de bases de datos o los procesadores que se encuentran dentro del territorio nacional. Yo veo difícil que un tribunal tenga pretensiones de aplicar la ley chilena en el extranjero, y por eso ha sido tan relevante, y esta es una discusión que está muy candente entre Estados Unidos y Europa, ha sido muy relevante establecer cuáles son los principios que establece una legislación lo suficientemente robusta como para asegurarse de que
los datos puedan salir de ese territorio y no se pierdan para siempre en el fondo. Lo que se ha establecido en términos generales es que, por lo menos desde la legislación europea, es que los datos pueden exportarse, por ejemplo, a legislaciones que hayan sido declaradas país adecuado. La declaración de adecuidad de un país da para varios webinars. Existen también normas como las normas corporativas vinculantes o cláusulas modelos que facilitan a las empresas y en particular a las empresas multinacionales entrar en una estructura que les haga más fácil la transferencia internacional de datos sin, por otro lado, sacrificar los derechos de los titulares de los datos. Aquí en la transferencia internacional de datos es donde más se nota la urgencia de regular con delicadeza, pero esta relación, esta tensión tan fuerte que existe entre los derechos de los titulares de los datos, que al final tienen una base constitucional respecto a la protección de la vida privada, pero por otro lado la necesidad evidente y obvia de las empresas de hacer negocios internacionalmente. Quizá también es interesante comentar acá que uno de los fundamentos principales para justificar la modernización de la ley es este tema de los datos internacionales, pero tampoco hay evidencia empírica al decir que desde la declaración de que un país pasa a ser adecuado, va a generar necesariamente mayor flujo de negocios de data center o negocios a nivel de Big Data. Si uno mira en Latinoamérica, Argentina, Uruguay, creo que hay otro país, han tenido la declaración de ser un país apto. Japón, Israel, Isla del Hombre. Pero Estados Unidos, Australia y una serie de otros países donde se generan hoy día la mayor cantidad de procesamiento de datos, no han sido declarados país apto y efectivamente generan una cantidad importante de negocios en estas materias. Por lo tanto, esto también es un argumento de seguir viendo y analizando de qué tan necesario es adecuar o generar la declaración de ser país apto para efectivamente generar mayor tracción o mayor negocio en estas materias. Ahora, lo que sí es importante es que cualquiera sea la ley que se apruebe en definitiva, esta permita la flexibilidad de poder adoptar nuevas tecnologías y también nuevas realidades de negocio futuro. Porque como sabemos, el mundo está cada vez más plano y hoy día todo es datos. Es un tema absolutamente transversal en todas las empresas y por lo tanto eso es algo que hay que efectivamente enfrentar, a mi juicio, con mayor información. Acá hay otra pregunta. ¿Qué países de la región Latinoamérica han sido declarados países aptos? En el fondo, ¿con quiénes competimos? Carla, en la región los países que han sido declarados aptos son Uruguay y Argentina. Entiendo que México está en proceso de ser declarado país apto, está postulando para ser declarado país apto. No tengo tan claro de que aquellos países que han sido declarados países, legislaciones adecuadas, sean países concretamente con los que compitamos y con los otros no en el fondo. Colombia tiene una legislación súper sólida de protección de datos, Perú también, todos tienen autoridad de protección de datos. México también, México tiene un escenario bien particular donde la autoridad de protección de datos es además la autoridad de transparencia. Y como comentaba acertadamente recién Guillermo, la declaración de país adecuado, no está absolutamente claro que la declaración de país adecuado, por lo menos de Uruguay y Argentina, haya redundado en una explosión de los negocios de transferencia internacional de datos. Puede que sí, pero no conocemos esos datos concretamente, o por lo menos no han sido datos evidentes y tan potentes como para poder afirmar que la declaración de país adecuado es el objetivo que buscamos o que debería buscar el legislador
con esta modificación. Nosotros tenemos la impresión de que el objetivo debería ser cumplir con estándares internacionales porque estamos bastante atrasados en relación a prácticamente todos los países de la región por no tener una autoridad de protección de datos, por no estar regulando la transferencia internacional de datos. Y mucho más importante que eso, desde la perspectiva de las empresas, porque ni siquiera tenemos un estatuto de excepciones sensato. En ese sentido, quiero hacer una reflexión en torno a esta como advenimiento de regulación y esta amenaza de regulación. Desde luego, a ninguna empresa le gusta tener más y más regulación y tener que asociar recursos al cumplimiento de estas obligaciones. Sin embargo, yo quisiera como tomar con beneficio de inventario este temor a esta tremenda regulación, porque sí, es cierto, van a existir más obligaciones para las empresas. Sin embargo, hoy existe una ley de protección de datos en Chile, y es una ley de protección de datos que, en nuestra opinión, es una ley que no establece las obligaciones en forma clara. Por lo tanto, es bastante difícil saber cuándo una empresa efectivamente está cumpliendo con la ley, porque la ley en sí es difusa. La amenaza que nosotros vemos es que organismos que no son técnicos, que no tienen una entidad técnica suficiente como para poder manejar la regulación de protección de datos, como por ejemplo el CERNAC, tomen esta legislación que ya tiene bordes bastante poco claros y la empiezan a aplicar de una manera muy estricta. La jurisprudencia ha sido bastante vacilante en decidir si es que el CERNAC tiene o no facultades para pronunciarse o para fiscalizar respecto del incumplimiento de la legislación de protección de datos en tanto afectan a los consumidores. Por lo tanto, a nosotros nos parece que el escenario actual, si bien tiene menos obligaciones, las obligaciones que tiene son más difusas, por lo tanto, no es un escenario tan feliz en este momento. Y complementando lo que dice Paulina, la ley, hoy día existe una ley, pero una ley que como hemos dicho en otros foros, no tiene dientes. Entonces los incentivos para aplicarla son relativamente bajos. Nadie va a demandar ante policía local por un tema de habeas data, porque no hay grandes sanciones involucradas y es un incordio. Pero eso no significa que no tengamos una ley, no significa que haya que cumplirla. Y sobre todo, como dice Paulina, existe la tentación de que el día de mañana un CERNAC más empoderado empiece a tomar parte en esto, porque hoy día hay mucho, si ustedes ven la proliferación de proyectos de ley en los últimos meses, son todos relacionados con marketing directo, con no molestar, no quiero que me llamen a las 10 de la mañana en la casa, datos caducos, o sea, está todo relacionado con un eje ciudadano bastante importante. Por lo tanto, es importante que este tema se discuta y efectivamente tratar de dar mayor certeza. Estamos llegando al tiempo, vamos a hacer una última, no, creo que ya las contestamos todas. Queremos agradecer a todos la participación, dejarlos invitados al próximo ciclo, que es el 25 de abril, de 9 a 9:40. Vamos en esta segunda parte a hablar de la estructura naciente de la nueva ley, nuevos derechos, obligaciones y excepciones. Nos vamos a focalizar principalmente en la plataforma de nuevos principios y derechos que van a tener los titulares. Y el miércoles 3 de mayo nos vamos a focalizar en la agencia, los procedimientos y sanciones y la transferencia internacional. ¿Algún último comentario? Sí, es que están apareciendo más preguntas, por motivos de tiempo no las podemos responder, nos vamos a hacer cargo de ellas la próxima semana. Una de esas preguntas nos señala que nos puede mandar un nuevo proyecto de ley presentado en marzo. En el blog Hipervínculos, el blog del Grupo de Tecnologías y Protección de Datos de la oficina, están todos esos insumos. En Hipervínculos, si pinchan en la pestaña artículos, van a encontrar un análisis más detallado de este proyecto de ley.
y links al proyecto de ley, de hecho, a todos los proyectos de ley que se han presentado en esta materia, a los estructurales. Y las otras preguntas, Hugo y Macarena concretamente, se las vamos a contestar directamente por correo y nos vamos a hacer cargo de ellas en el otro webinar, porque nos interesa también no monopolizar su tiempo en la mañana y que podamos tener cierta flexibilidad para que todos puedan acceder al conocimiento que queremos entregar en estos webinars. Sí, y con esto